Y si el virus no deja de mutar peligrosamente, la pandemia sería eterna. Bueno, no, es que las tendencias, afortunadamente sabemos cómo mutan los virus. Hoy precisamente alguien me comentaba, el virus tiende a mutar para ser más contagioso pero menos letal. ¿Por qué? Porque un virus demasiado letal que no se puede contagiar se derrota a sí mismo. Las mutaciones que son terriblemente letales y poco contagiosas no se acaban contagiando, entonces no sobreviven. Entonces las leyes de la evolución, las leyes de la selección natural, indican que es más lógico y más favorecedor para el virus serán las mutaciones, las que se propagarán más, serán aquellas mutaciones de mayor contagio y menor letalidad. Y entonces pues iba a ser para siempre. Mira, tenemos el VIH para siempre. Quizás tú eres muy joven. Yo me acuerdo cuando se metía uno a la cama con quien quería sin condón, salvo por motivos de control de la natalidad, pero si estaba resuelto el asunto con la píldora anticonceptiva, no necesitabas la utilización del preservativo. Y a partir de que habrá sido fines de los 80, no lo volvimos a hacer, salvo con nuestra pareja, salvo si tienes pareja estable y confías 100% en ella y ella en ti, pues no lo volvimos a hacer sin preservativo, ni modo, ¿no? Y todos los años nos ponemos la vacuna para la gripe. El refuerzo de la de SARS-CoV-2 me lo pusieron aquí y al mismo tiempo me dispararon la de la gripe aquí. Así es y así va a seguir siendo.